Una conspiración de exterminio por desobediencia. Esther capítulo 3. Voy a apoyarme en la siguiente introducción para que podamos trasladar eso que está pasando, o lo que vamos a ver, al libro de Esther en ese capítulo 3. Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya todos sabemos lo que ocurrió. El hombre desobedeció. Incurrimos en nuestro primer y más dañino pecado. Adán, como nuestro representante, manchó de pecado la existencia de miles y de miles de generaciones. Luego vamos a Génesis capítulo 5, versículos 3 y 4, donde Abraham pide descendencia. Dice así: dijo Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Más adelante, en un acto de desobediencia y de impaciencia, en Génesis 16, 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Dios no cancela su promesa. Como consecuencia del pecado de Abraham y Sara, mire como dice en el capítulo 21, versículos 1 en adelante. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Ven la desobediencia del hombre? Ya le había prometido una descendencia, pero la impaciencia y la desobediencia de estas dos personas hicieron que se incurriera en un pecado grave y que afectó a la humanidad de en adelante. A partir de ahí, de ese pecado de desobediencia, donde no debiera haber sino un solo pueblo, nacen dos pueblos, el pueblo árabe y el pueblo de los judíos, y se gesta una lucha por la heredad, una lucha por las tierras, una lucha por los derechos, una lucha por el cumplimiento de la promesa de Dios. Dicha lucha entre estos dos pueblos nos acompaña hasta el día de hoy, una lucha que podríamos decir que es sempiterna, el pueblo de Israel y los palestinos. Luego que Dios los sacara de Egipto, para que nos ubiquemos bien, de su esclavitud los conduce y les entrega la tierra prometida, Canaán, usurpada por pueblos paganos. Avancemos algo en el tiempo. En el año 70 después de Cristo, los judíos vivían bajo la ocupación del Imperio de Roma. Los hebreos se rebelaron contra los ocupantes y el general Tito mandó arrasar la ciudad y el templo de Jerusalén, y de lo cual solo quedó un muro que hoy se llama el Muro de las Lamentaciones, que todos conocemos. Allí empezó la primera gran diáspora de los judíos por el mundo. Pocos años después, en el año 135 después de Cristo, hubo otra rebelión contra Roma. Los romanos otra vez derrotaban a los judíos y los obligaron a huir en masa. Ahí sí tuvieron que huir en masa. Desde entonces, lo que hoy es conocido como Israel es un territorio habitado por árabes y en menor medida a judíos. Aprendieron a convivir juntos después de eso. La inmensa mayoría de los judíos se repartieron por todo el mundo, desde Bizancio hasta Roma, pasando por Rusia, España y más tarde América. Cuando llegaban aquí a América, en unas partes les decían turcos y en otras partes les decían moros, como por ejemplo en Cuba, por ejemplo en Venezuela, por ejemplo en República Dominicana. Así pasaron 16 siglos hasta que a finales del siglo XIX un judío llamado Teodoro Herzl tomó la decisión de volver a reunir los judíos del mundo a Israel. A esta iniciativa se le llamó el sionismo. ¿Quién vivía allí? En ese sitio, principalmente árabes. Se llamaba Palestina y estaba bajo el control del Imperio Otomano, hasta que en 1918, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desmembró y a los británicos les tocó Palestina. Era una especie como de protectorado.
Los judíos del mundo comenzaron a destinar dinero y esfuerzos para abrirse camino al nuevo Israel. Poco a poco fueron llegando grandes porciones de judíos que desplazaban por la fuerza a los que estaban ahí, a los palestinos. El 14 de mayo de 1948, al final los judíos consiguieron sus fines y la ONU declaró el nacimiento del Estado de Israel, leída por David Ben Gurión. Interesante, la ONU les dio el 51%, ellos ocupaban un tercio de la región, pero la ONU les dio el 51%. Desde entonces estos colonos judíos han seguido en su expansión atendiendo a lo que dicen los preceptos bíblicos. Luego, cuando les entregaron la tierra, los árabes se enojaron, hubo una guerra grande y en esa guerra los judíos que tenían el 51% ocuparon el 75%. O sea que les fue mucho mejor con los árabes haberlos peleado. Los palestinos viven desde entonces en campos de refugiados, que es la franja de Gaza, y principalmente allá. Esta ocupación ha soliviantado al mundo árabe, que desde 1948 ha declarado la guerra a Israel, pero la ha perdido. Y su premisa y la de sus aliados es el exterminio del pueblo judío. Ese es lo que ellos, los palestinos, los árabes, sus aliados, esa es la premisa de ellos, el exterminio del pueblo judío. Este conflicto no tiene viso de solucionarse en los próximos 2000 años y es una de las fuentes grandes de inestabilidad mundial, y no solamente ahora, sino en muchas décadas. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Obligar a los judíos a salir de una tierra donde fueron expulsados hace 2000 años? ¿O dejar que sigan ahí tras haber expulsado a sus recientes habitantes palestinos? Esa problemática que nosotros la vemos el día de hoy, vamos a trasladarnos al libro de Esther capítulo 3 para que veamos en pequeña dimensión lo que está pasando hoy. Cuando uno lee el capítulo 3 de Esther, uno se pregunta, ¿por qué Amán trama todo esto contra el pueblo judío? ¿Qué puede haber de fondo para que hubiera una rivalidad tan encarnizada en este capítulo 3? Vamos a encontrar una respuesta, o mejor dicho, la respuesta. ¿Cuál es la situación que va a vivir el pueblo judío en este libro? Recordemos, Esther, Mardoqueo, Amán, Asuero, son personajes que sobresalen en la historia. Pero el libro no se centra tanto en ellos, sino en la situación que va a vivir el pueblo judío. ¿Cuál es dicha situación? Se resume de la siguiente manera: el pueblo judío va a ser exterminado. Algo que se habló desde esa época, algo que se pensó en esta época y que todavía resuena en la historia de ahora. Y esa es la situación que vamos a desarrollar no solamente en este capítulo, sino el resto del libro. Pero no perdamos la conclusión que tuvimos en el capítulo 2. Dios actúa providencialmente en el desarrollo de esta historia, en el desarrollo del texto. No solamente en eso, sino en toda la historia de la humanidad y por ende en la historia de cada uno de nosotros, del ser humano. Vamos a ver tres momentos principales en este estudio, en este sermón. El primer punto es un plan del exterminio, el plan del exterminio. El segundo es el plan del exterminio tiene permiso. Un tercer punto que lo llamamos el plan del exterminio financiado es ordenado. El plan del exterminio tiene permiso, el plan del exterminio financiado es ordenado. Vamos a ver ese primer punto, el plan del exterminio. Un repaso. Cuando comenzó la historia en este libro era el tercer año del rey Asuero. Cuando fue declarada Esther reina, que fue lo que vimos hace 8 días, fue el año 7º del rey Asuero. Y ahora, cuando están sucediendo estas cosas, aproximadamente estamos en el año 12. Estamos saltando de año en año porque rápidamente queremos llegar a esa situación de los judíos. ¿Qué pasó durante estos años? ¿Qué pasó durante el año 7º y el año 12? No sabemos, realmente no se nos cuenta y no sabemos cómo Amán llegó a ser engrandecido. No sabemos esa situación. Lo cierto es que fue puesto en un alto lugar, por encima inclusive de aquellos supuestos entendidos o sabios que acompañaban a Asuero.
que el tal Memucán y otros. Fue puesto en eminencia. Pero veamos quién era Amán, porque eso nos puede dar la guía de lo que va a pasar en este tercer capítulo. Y vamos a ver en el sentido genealógico. Dice el versículo 1: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Asuero no es presentado como el hijo de tal o cual. Esther tampoco es presentada como la hija de tal tribu de Israel. Sabemos por historia universal quién es el rey Asuero. En este caso lo hemos identificado como Jerjes I. Podemos saber quién es la madre de Esther y podemos saber un poco del árbol genealógico porque es prima de Mardoqueo, y de ahí vemos que comparten un punto en común. Pero son solamente Mardoqueo y Amán los que son presentados con este énfasis en su origen. Son solamente ellos dos. ¿Cómo se nos presentó Mardoqueo? Y quiero que lo recordemos, lo vimos la semana pasada en el versículo 5, dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Solo dar la referencia de la tribu era necesaria para saber que Mardoqueo era judío. El autor lo quiere resaltar: Mardoqueo es judío. Pero este énfasis y el de Amán, que decían que era hijo de Amedata, Agageo, y vez tras vez vamos a leerlo esto durante parte del texto, durante parte de lo que vamos a ver, porque es muy importante ese calificativo que se le da: Amán el Agageo. Hay muchas maneras de verdad en que los pueblos y las naciones pueden llegar a ser enemigas, pueden llegar a tener problemas en el tema geopolítico, pueden tener problemas de tierras, de linderos, asuntos religiosos. Aún hoy, en esta época, confundir la nacionalidad de una persona, decirle a un árabe turco, a un turco árabe, o decirle a un judío que es un palestino, eso puede generar una ofensa. Pero hay una historia detrás de cada una de estas situaciones. Al decir la palabra Agageo, el autor de una forma sutil nos está diciendo: Amán es un amalecita. Y la rivalidad es tan añeja que se remonta a los días de Moisés y se extiende por muchos años más, como vamos a ver. Vamos a leer dos pasajes interesantes de la Sagrada Escritura para que apoyemos toda esta historia de Esther, para que la historia se apoya con la historia, para que tengamos claro cómo es que estos pueblos llegaron a ser tan enemigos y qué es lo que vincula a Mardoqueo y a Amán de forma tan particular. En primer lugar, les pido, mis hermanos, que vamos a Éxodo, capítulo 17, verso 8. Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Las Biblias que tienen título, le ponen el título y dice: Israel derrota a Amalek. Éxodo 17, 8. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto también está respaldado en Deuteronomio, capítulo 25, 17 y 19.
Deuteronomio 25, 17 y 19 también encontramos en estos tres versículos también esta decisión del Señor. Entonces ya vemos aquí cómo desde este momento un asunto generacional se ha establecido. Ahora vamos a 1 de Samuel capítulo 15. Vamos a leer ahí los primeros 9 versículos. Este es un capítulo extenso, pero leeremos los necesarios para tener una idea. Y miren cómo le ponen de título ese: Saúl desobedece y es desechado. Hemos tenido esa palabra desobediencia desde que iniciamos, desde la introducción, y es importante que la tengamos en la mente. Miren cómo dice el primer libro de Samuel en su capítulo 15, versículos 1 en adelante hasta el 9. Dice: después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Versículo 5. Y viniendo Samuel a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneseos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Samuel va a llegar, va a ir donde Saúl, y claramente dice la escritura que escucha animales y pregunta: ¿qué es ese mugido que estoy escuchando, Saúl? ¿No has cumplido lo que era el mandamiento de Dios? Vamos a ver el versículo 22, miren lo que dice, es un versículo muy conocido. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado la adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos al versículo 32. Y después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag llegó a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Volvamos a Esther, capítulo 3. Ahí encontramos ese vínculo, y créanme, ese vínculo no podía ser más fuerte, el que vincula a estas dos personas. No es solamente que sea entre judíos y amalecitas, que ya había una gran rencilla, es que estamos hablando de Mardoqueo, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, pariente años atrás de ese Saúl que llegó a ser rey, y fue justamente destituido. ¿Por cuál razón? Por no cumplir el mandamiento contra los amalecitas, por desobedecer. Por desobedecer. Y en particular contra el rey llamado Agag fue la consecuencia de fallar en su mandato. Es un mandamiento contra los amalecitas. Los benjamitas fueron despojados del reino. Al perder Saúl el reino, el reinado, fueron desechados. Entonces eso ayuda a entender por qué Amalec no se va a arrodillar jamás delante de Amán. Versículos 2 al 4 de Esther. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. En esa época, hasta entre ciertas
ciertas personas, cierto linaje, se daban hasta besos en la mejilla y hasta besos en la boca como saludo. Y este era un acto también de mucho respeto, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Aconteció que hablándole a cada día de esta manera y no echándolos a él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Veamos que los siervos querían saber por qué Mardoqueo no lo hacía. Pasaban los días y Mardoqueo se mantenía firme en su compromiso, y de esta manera, inclusive, como le había insistido vehemente a Esther que no dijera cuál era su pueblo de donde venía, ahora él sale de ese secreto que tenía guardado y dice: es que soy judío. Y este Amán es una malecita. Él es judío, Amán es una malecita. Esa es la razón, esta es la evidencia interna que tiene el libro. Mardoqueo ha tenido, digamos que, un carácter ambiguo hasta el momento. Muchos han dicho que ha sido por temor a Dios que Mardoqueo se arrodillaba, pero vemos que la razón principal que se ha dado es que declara que él es judío. Él estaba haciendo bien. Ahora preguntémonos, ¿estaba haciendo bien Mardoqueo al no arrodillarse? Uno puede decir que sí, pero no era que estaba motivado por el celo de Dios, por el nombre de Dios. Es más un orgullo por esa rivalidad generacional que lo vinculaba. Y créanme, hasta va a ser recíproco, verso 5. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán dice: este es un judío. Esta es la oportunidad para tomar venganza de este pueblo con el cual hemos tenido pleito de generación en generación. Y él no va a tomar venganza con uno solo. Cuando él tiene en este momento la oportunidad de hacerlo contra todos, y se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por su ira y planea la destrucción de los judíos. Y parte de ese plan primero era establecer una fecha. Luego de establecer una fecha iba a conseguir el permiso del rey. ¿Y cómo lo hace? Tirando los dados. Veamos al versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Pur, esta palabra es prestada y se debe subrayar porque es la causa del nombre de las fiestas. Fiestas de Purim, viene de ahí, de Pur, una palabra prestada, pero esto es lo que hace Amán. Vamos a tirar las suertes, yo voy a ver qué me dicen los dioses, qué me dicen los astros, qué sé yo. Ya tiene el plan hecho. ¿Qué es lo que sigue? Obtener el permiso. Tiene una fecha, ahora va a obtener el permiso, que lo va a obtener de parte del rey en los versículos 8 y 9, pero para eso entraremos a nuestro capítulo 2 en un momento.